Bueno, buenas tardes para todos. Gracias por acompañarnos en este ya sexto panel de este primer capítulo de la Universidad Dialoga y con esta chance que tenemos de seguir sumando temas, nos vamos a meter, no sé si será un poco en el barro, ahora después se lo voy a preguntar, no sé si tienen ganas tampoco de entrar ahí, pero vamos a hablar un poco sobre los desafíos de la política. Así que voy a ir presentando a las personas que hoy están aquí acompañándonos. Todos tienen un tremendo CV para presentar, pero lo vamos a hacer mucho más fácil porque tenemos historiadores, licenciados, comunicadores, analistas, así que vamos a empezar por ahí. Voy a saludar primero a Roy Ora, que está con nosotros, doctor en Historia. Hola, Roy, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muchas gracias por acompañarnos. Pablo Abelluto. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Vos me dijiste con Pablo alcanza. Sí. Perfecto. Bueno, pero Pablo lo conocen, fue ministro de Cultura. Muchas gracias. Está también con nosotros Camila Perochena, también doctora en Historia. La ven seguramente con Carlos Pañi en Odisea en La Nación. Está también Gabriel Puricelli. Hola, Gabriel. ¿Todo bien? Gracias por acompañarnos. Y Pablo Tousón, todos aquí para charlar un poco sobre los desafíos de la política. Bueno, yo les diría que empecemos de esta forma, de Roy hasta Pablo, con el desafío que ustedes sienten que hoy tiene la política en este tiempo en el cual estamos habitando. Sí. Bueno, comienzo como muchos antes que tomaron la palabra agradeciendo. Para mí es un espectáculo genial aprendí un montón y me siento muy cómodo en este mundo que al mismo tiempo que me ayuda a pensar problemas, creo que en parte como es un poco una hermandad, creo que también nos debería invitar a meternos en el barro, como decías Bien, vos, ¿no? Bien. Y en ese sentido, mi primera observación, diría, haría dos. Primero, un historiador pensando los problemas de la política. No sé si dice algo sobre los problemas en el que estamos metidos, ¿no? Pero apelando un poco a mi expertise, diría, el diagnóstico que teníamos nosotros hasta hace 2 o 3 años sobre cómo funcionaba el sistema político argentino, qué dilemas tenía en Argentina, para muchos de nosotros era logros políticos. La Argentina había construido un sistema democrático que funcionaba más o menos bien, teníamos un sistema de partidos que era de los más sólidos de América Latina, había una cultura democrática que parecía que estaba bien, fracasos económicos, una combinación extraña. Una era democrática que había construido instituciones políticas relativamente sólidas y una cultura política relativamente sólida en el marco de un escenario de declinación. Y yo creo que esa no era un buen diagnóstico, ¿no? Y sobre todo, uno de los dos estaba mal. Y yo creo que el segundo en un punto estaba mal. Y sobre todo, para un historiador, digamos, yo lo veía en una perspectiva un poco de más largo plazo y decía, bueno, la Argentina no solamente le fue mal en los últimos 40 años, hace mucho más tiempo que le va mal. En relación a otros países que arrancaron el siglo XX más abajo, hoy nos han pasado. Yo creo que en algún momento esta cuestión algo íbamos a pagar y hemos pagado. Hemos pagado un precio alto por nuestros fracasos económicos y lo hemos pagado en el plano de la vida pública. Entonces, primer punto que me gustaría enfatizar, lo que pasó en estos años, que tiene un impacto durísimo, dramático, desmesurado sobre la universidad, una institución a la que quiero muchísimo, de la que aprendí un montón, de la que me siento parte, lo que pasó en estos años creo que no es un rayo en cielo sereno. Y por tanto, me parece que la idea de que la clave de lo que está sucediendo tiene que ver con transformaciones ideológicas en el plano de las ideas y demás, me parece que se queda corta. Porque incluso en ese plano, esta democracia que hemos construido, creo, tiene algunos aspectos menos, ahora viéndolo desde el lugar en el que estamos, menos valiosos que de lo que habitualmente reconocemos en estos días, que estamos, digamos así, dominados por esta ola de barbarie, ¿no? Pero hace un rato, a la mañana se habló de medio de comunicación, yo me acordaba de 678. Eso es parte también de la historia argentina. Sí, claro. Y eso yo creo que tenemos que colocarlo en una reflexión sobre cómo se fue degradando nuestra democracia, nuestra conversación pública, ¿sí? Entonces, mi primer comentario acá un poco rápido y con muchos puntos quizás discutibles es
lo que le está pasando a la Argentina no podemos pensarlo solamente en un horizonte de corto plazo, como si fuera un golpe externo a la trayectoria histórica de nuestro país. Hay cosas más que tenemos que mirar en una perspectiva más larga, y me parece esa es una invitación importante, un desafío importante que tenemos no solo los historiadores, sino todos los que estamos preocupados por el destino de nuestro país. Entonces, primer cuestión significativa: desafíos de la política. Primero, comprender. Bien, anoté un montón de cosas para seguir. Después no nos va a alcanzar ahora, pero en algún momento vamos a ir tomándolo. Pablo, ¿el desafío para vos? No hay uno solo. Primero, muchas gracias por la hospitalidad y por la invitación. Estoy muy feliz de compartir este panel con personas a las que admiro y cuyo trabajo conozco, así que es un honor para mí. A ver, mi punto tiene que ver con una concepción de qué es esto, de qué es lo que estamos viviendo. Algunos quieren verlo como si se tratara solo de palabras. Son palabras. Solo son palabras. Y hoy lo que nos dimos cuenta a lo largo de todas las intervenciones es que no son solo palabras, son hechos. No hay quiero decir, la toma de posición en relación al capítulo de la universidad, uno más de los capítulos cotidianos de la destrucción, uno más y el más importante, uno de los más importantes, no lo sé si es el más importante, pues todos los días es uno diferente. No puedo hacer un ranking de la destrucción. Lo que estamos es ante una cosa ante la que cuesta alegar desconocimiento. Porque, a ver, alcanzaba con creerle a este hombre cuando hablaba. Nadie puede alegar que no sabía. Es este mismo que estaba en la tele. Y se lo decís a algún amigo extranjero y te dice, pero no lo puedo creer. Es esa misma persona. El desafío de la política es que si hay una parte buena en esta catástrofe, porque es una catástrofe de verdad de nuestra democracia, de lo que decía Roy, de la manera en la cual convivimos o creíamos que estábamos conviviendo hasta hace unos meses. Entonces, quiero decir, el desafío, desde mi punto de vista, y en lo que trato de aportar desde mi lugar, es a la conversación, es al diálogo, es a la necesidad de que cada uno de nosotros se quedó parado de pie en el lugar político en el que estaba, pero de pronto lo que separaba se cambió de lugar. Uh-huh. Y de pronto nos damos cuenta, escuchando los puntos de vista de distintas personas, y yo decía, estoy de acuerdo con todos. O sea, con todos. Sí. Un matiz más, uno menos, pero... y todos se suponía que éramos diferentes y diversos, y no sé cuál era peronista y cuál era radical y cuál había estado en el PRO y cuál no. Digo, o sea, es decir, como si las identidades, en lugar de estar discutiéndose, como sucede normalmente ante los gobiernos autoritarios, porque todavía yo siento que tenemos todos como una especie de pero, ¿no? Todavía, no, voy a decir que hacen cosas de fascistas, pero no son fascistas. No, pero hacen cosas de autoritarios, pero
hay que ver, no podemos hacer extrapolaciones, es hacer trampa, digo, yo lo entiendo, o sea, los historiadores, digo, viven de eso, pero hacen cosas de fascistas, hablan como fascistas, gritan como fascistas, entonces algo de fascistas tienen. Digo, al menos en la concepción nada académica, en la que durante mi adolescencia, que coincidió con la época de la dictadura militar, se llamaba en el colegio secundario los fachos. Uh-huh. Ese universo imaginario de un adolescente de esa época es este mismo de ahora. Entonces, el desafío de la política es, muchachos, ¿estamos más o menos todos de acuerdo? Por ejemplo, hoy estuvimos todos más o menos de acuerdo. Seguramente en la medida en que vayamos bajando a la letra más chica de nuestro acuerdo, tengamos más matices. Pero del otro lado está esto. El otro día comentaba con un historiador que había sido muy kirchnerista y me dice, yo me enojé con vos porque vos cerraste el Instituto Manuel Dorrego de Historia Revisionista. Uh-huh. Y dice, sí, porque yo no estaba de acuerdo con que el Estado sostuviera una corriente historiográfica. Pero le digo, pero vos te das cuenta que ahora estamos discutiendo si tiene que haber universidad, ¿no? Digo, es otro el plano. Hemos pasado, si fuera un juego de pantalla, ascendimos o descendimos varios niveles, como se dijo hoy muchas veces en el debate público. Uh-huh. Entonces, el desafío de la política es trabajar sobre los acuerdos con muchísima audacia. Con la misma audacia que se requiere, en principio, para evitar la destrucción de lo que aún está en pie, y con el enorme desafío, que se dijo hoy de muchas maneras, de imaginar la construcción del Estado que la sociedad necesita para su desarrollo. No hay otro desafío. El que no quiere estar ahí adentro, y bueno, lamentablemente la polarización es así, y sí, estás del otro lado. Yo no quise jugar este juego, pero al final pasaste una raya. Uh-huh. Entonces, y de este lado de la raya estamos nosotros. Del otro lado, explicarlo como quieras, pero estás del otro lado. Perdón Camila, la extensión. Dale, no, por favor. Bueno, yo diría que hay dos temas que básicamente porque hablamos de desafíos políticos, sí. Sin duda hay también desafíos económicos, pero diría que hay dos temas que uno está relacionado con la cultura política facciosa y otro con los liderazgos agonistas, que creo que son un problema de la Argentina y un problema que no empezó en el 2023 y que me parece viene de mucho más largo plazo. Obviamente uno lo podría rastrear a liderazgos políticos refundacionales y agonistas en Argentina, tenemos en el siglo XIX, tenemos en el siglo XX, en distintos contextos, ¿no? Prácticamente todos, ¿bien? Y muchos de esos liderazgos buscaron profundizar una cultura política facciosa que tiene la Argentina, que también tuvo en el siglo XIX por distintos motivos, tuvo en el siglo XX por distintos motivos, pero que yo creo que se profundizó del 2003 para acá. Es decir, yo diría que hay como una especie de paréntesis en la historia argentina, que es el de 1983-2003, bien, el de la transición a la democracia, donde yo creo que hubo una voluntad por pensar la política y las diferencias políticas de una manera mucho más pluralista, y en esto incluyo a Alfonsín e incluyo a Menem. Y también hay en esos contextos un liderazgo político mucho más transaccional que en otros momentos de la historia argentina. Es decir, líderes políticos que están dispuestos a conversar, a dialogar con el otro, a ceder, a entregar cosas importantes para ellos en pos de construir ciertos acuerdos que puedan durar a largo plazo. Por supuesto, la transición a la democracia es eso, el Pacto de Olivos y la Constitución del 94 también es un ejemplo de eso. Y yo creo que ahí hubo un paréntesis que se rompe en el 2003. Es decir, en el 2003 empieza nuevamente una lógica política y un liderazgo político que va y que se profundiza en el 2008, después del conflicto con el campo. Ahí hay una diferencia grande entre Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. Novaro, Becky y Cherny dicen algo así como, Néstor Kirchner
polarizaba como un medio para llegar a un fin, polarizaba para después negociar. Con Cristina hay una polarización que es una polarización en sí misma. Y hago esta periodización más de largo plazo porque en varios de los paneles anteriores tampoco estaba muy claro, ¿no?, cuándo empieza esta cultura. Digo, estamos hablando de cultura política facciosa y yo decía, bueno, no es un rayo que cayó en el 2023. Es decir, se aprovecharon y profundizaron esa cultura política facciosa, el kirchnerismo, el macrismo, y Milei viene a hacer política aprovechando esas divisiones que ya estaban en la sociedad y en la lógica que se piensa la política en Argentina. Entonces, para mí un primer paso es reconocer que esto no es, que la culpa no es de Milei nada más, que esto viene de una visión de muchos, porque si no, otra vez vamos a cometer el mismo error, ¿no? Y pensar que el faccioso no es solamente el otro. Y en ese sentido me parece, por ahí discrepo un poco con lo que decías, Pablo, de, bueno, están del otro lado. Bueno, vas a tener que dialogar con los que están del otro lado y que te pueden caer muy mal y que hoy están en el gobierno. Entonces, me parece que también poder romper con esa cultura, con esta lógica facciosa, también implica que de este lado hablen con el otro lado porque hay toda una parte del país que los votó y una sociedad que está queriendo poner esos temas en discusión. Entonces, en principio, creo que son bien difíciles esos desafíos políticos, porque como digo, es algo que está bastante arraigado en la tradición política argentina, en la cultura política facciosa, los liderazgos agonistas, y que los momentos más liberales, más pluralistas son excepcionales, y los liderazgos más transaccionales también fueron bastante excepcionales en Argentina. Ahora, creo que es eso lo que tenemos que y para eso tenemos que poder hacer una relectura de los últimos 20 años mucho más consciente, me parece, de esas limitaciones y que se siguen viendo hoy, se siguen viendo en las disputas al interior del partido, ¿no? Digo, las disputas al interior del PRO, las disputas al interior del peronismo. Hoy, ¿qué partidos? Bueno, si es que quedaron, ¿no? Digamos, pero digo, esas disputas muestran este tipo de liderazgo agonista, pero también un liderazgo carismático que no está, que no puede asumir una sucesión, porque una sucesión es parte de su muerte política. Y digo, ya estoy hablando obviamente de Cristina Kirchner y Mauricio Macri, ¿no? Sí, como en esta situación. Entonces, bueno, creo que el desafío viene por ese lado, por el lado de la cultura política, pero también del tipo de liderazgo que construimos. Bien. Menos mal que tenemos un sociólogo. No sé si en algún lado eso es una solución a algo, pero ya que estamos señalando las profesiones, es un poco inevitable que en un panel con dos historiadores estemos discutiendo de continuidades y rupturas. Uh-huh. Y ahí lo que me gustaría sumar a lo que planteaba Camila recién es subrayar la radicalidad de la ruptura que plantea Milei. Porque me parece que uno de los desafíos de la política centrales en este momento, sobre todo para quienes quieren oponerse a Milei, es que todavía no saben en qué arena disputar con Milei. Y me parece que eso tiene que ver con que el liderazgo de Milei no solo viene a sumarse a una serie de liderazgos agonistas que no empezaron con él, sino que es un tipo de liderazgo agonista que no reconoce ningún tipo de mediación. Digamos, lo que hemos tenido en el pasado, y seguramente podríamos estar de acuerdo en eso, son liderazgos agonistas que en última instancia, cuando el Congreso, la Corte Suprema o cualquiera de los actores lo forzó a una situación de negociación, estuvieron preparados para aceptar una derrota. Justamente hablamos del 2008, del 2009, el conflicto con el campo. Efectivamente, ahí una iniciativa del gobierno fue derrotada y el gobierno tuvo que hacer otra política a partir de ese momento. Y me parece que en el caso de Milei no nos estamos encontrando con un tipo de liderazgo que admita esos límites. Y me parece que es central caracterizar, por falta de una mejor adjetivación, el gobierno de Milei con un gobierno revolucionario. O sea, un gobierno que efectivamente viene a barrer, no necesariamente con la Constitución, en el sentido de que no querría ser alarmista con esto, pero sí que viene a enfrentarse a un espíritu constitucional, que incluso los más polarizantes de los líderes agonistas anteriores, siempre en democracia,
en última instancia terminaron aceptando, con un montón de calificaciones que todos conocemos, pero me parece que señalar esa novedad me parece que es importante. Hay una cosa que no recuerdo de quién la toma, pero que la repite frecuentemente Roberto Gargarella, es que él habla del valor civilizatorio de la hipocresía. Y creo que efectivamente nos encontramos frente a un tipo de liderazgo que viene a barrer absolutamente con la hipocresía, incluyendo, y en primer lugar, con el valor, se mencionó hoy a Urrucuga, con el valor civilizatorio que tiene guardarse algunas opiniones y regular el uso de la palabra pública. Parece que la política todavía no puede evitar dirigirse hacia el presidente como si se tratara de un niño al que hay que enseñarle a hablar de manera más correcta. Pero es imposible que el presidente hable de manera más correcta porque el modo de que habla el presidente refleja una concepción muy, muy profunda, y algo de eso obviamente dijo ya antes que yo Pablo. Entonces me parece que ese es un punto que hay que tomarlo como muy importante, porque no se trata simplemente de un desafío que tenga que ver con cuáles son los modos más eficaces de plantarle cara electoralmente a Milei, sino de cómo evitar una deriva autoritaria, sino de cómo evitar lo que en el libro que acaba de publicar Steven Forti llama las autocracias electorales. Digamos, lo que tenemos frente a nosotros es algo que resulta muy difícil de tomar al pie de la letra, y efectivamente esta es una de las grandes ventajas que tiene el presidente. Pero me parece que ese es un punto central que hay que tomar con mucha seriedad, porque me parece que aquí de lo que se trata es probablemente, para los que están estrictamente en la disputa política, hay una discusión respecto del horizonte electoral, pero me parece que para el conjunto de la ciudadanía está también planteada la necesidad de encontrar acuerdos que impidan una deriva autoritaria. Bien, me surge esto, ¿no? Digamos, si los políticos son profesionalmente políticos electorales o si son políticos verdaderamente para ponerse al servicio de esto que vos marcabas recién, Gabriel, que está buscando la sociedad. Bueno, Pablo Toussaint, ciencias políticas. Mi turno. ¿Es tu turno? Digamos, sos como el profesional de los que estamos, como el forense, ¿no? De la política. Ponele, No quiero al antropólogo decir que está forense. muerta la política, ni mucho menos. A ver. Bueno, primero agradecer a la universidad, lo hicieron todos, pero yo también lo quería hacer, y a Ale Katz, que siempre piensa en mí para este tipo de eventos. A ver, yo voy a hacer retomando un poco lo que dice Roy, un poco de genealogía, ¿no? Dale. Que es la pregunta, ¿por qué llegó Milei? ¿Por qué aparece Milei? Y tomando algo de que decía Oscar Cetrangolo esta mañana, que hablaba sobre la crisis de la reforma en Argentina, ¿no? ¿Cómo se llega a la revolución cuando fracasa la reforma? Yo sí creo que, digamos, si uno, haciendo una brevísima historia, para no asustar, si uno va las últimas 2 décadas prósperas de la Argentina en términos de consumo y expansión del crecimiento, que fueron la década del 90 en su primera parte y la década del 2000 en la segunda parte, en su primera parte también, uno lo que ve es que más o menos a partir del último mandato de Cristina, el patrón de acumulación que eso implicaba, que era boom de commodities, estados fuertes con capacidad de hacer políticas sociales y de un poco inundar en ese mismo crecimiento un montón de inconsistencias del modelo, empieza a entrar en crisis. Entra en crisis en Argentina y entra en crisis en muchos lugares de América Latina también, ¿no? Sobre todo los que estaban muy apalancados en ese boom. De ahí en adelante lo que tenemos son casi gobiernos del aguante, en algunos de los casos, ¿no? La idea es, reformas socioeconómicas profundas no se puede hacer, y en parte no se puede hacer por el sistema político de las coaliciones o el sistema político de la grieta. Ergo, yo no te voy a resolver la crisis, te la voy a representar, como si fuese en un teatro, ¿no? Entonces yo, digamos, solución no tengo. Lo que sí, vas a estar representado. Vos vas a poder desfogar tu furia o tu bronca dentro de los canales establecidos de un sistema político ordenado. Y a veces lo que tenemos los politólogos es que sobreponderamos el orden por sobre cualquier otro factor, ¿no? Como diciendo, no, está bien esto, no sé si está bien, pero está ordenado, ¿no? Esto evita que seamos Perú. Entonces, ponderamos los politólogos sobre todo, ponderamos un montón el sistema de las coaliciones con respecto al delivery, llamémosle así, los que esas coaliciones hacían. Vamos a la reforma, el último mandato de Cristina, efectivamente, que es un poco un plan llegar disfrazado, y después tenemos el gobierno de Juntos por el Cambio, que se propone un reformismo explícito y tiene un plan a ese respecto que es gradualista y reformista, ¿verdad? Era la idea de una reforma gradual
consensual, la mayor, digamos, un poco por esa idea de que decía Durán Barba, no se puede ajustar en la Argentina, pero en todo caso, la idea de una reforma gradual termina como termina con la frustración que también eso genera mucho de ese electorado que se radicaliza después de la caída de Macri en ese primer mandato. Y después vuelve el partido del orden, ¿no? Vuelve el peronismo. Como diciendo, bueno, en Argentina del 83 para acá la idea era, si hay crisis, rompa el vidrio, saque un peronista. Acá ya está, se terminó el chiste. Acá el partido del orden va a procesar la crisis y le va a encontrar una resolución. Estaba el reformismo explícito de Juntos por el Cambio de PRI, el reformismo implícito que implicaba a Alberto Fernández en la presidencia. ¿Qué podía decir? Es mucho menos coherente el planteo que lo que fue el del PRO en aquel momento 2015, pero en cualquier caso decía, bueno, algo no funcionó, si tiene que volver el ex disidente digamos, a la primera magistratura. Sí. Y la idea era una reconciliación interna del peronismo, acercar a los sectores del campo, digamos, un poco reversionar el 2008 en una clave y tal vez un peronismo que procese su propia autoridad fiscal, ¿no? Como diciendo, bueno, alguien tiene que hacer esto, de última, hagámoslo bajo los cánones del peronismo. El Frente de Todos se transformó en un sistema de vetos explícito, donde se sabía lo que no se quería, pero no lo que se quería. Y cristalizó, yo creo, esa presidencia de los últimos 4 años, y ahí viene el advenimiento de Milei, la idea de una reforma imposible, ¿no? Como diciendo, bueno, no se puede levantar 2 tarifas en la Argentina so pena de un estallido social. Es como la versión más conservadora del sistema que nació en 2002, ¿no? Una versión como diciendo, mira, nosotros no tenemos alternativas, sí te podemos proponer muchas pasos, muchas elecciones, te podemos proponer un festival de la politología, lo que no te voy a proponer es una solución. Y creo que cuando uno pregunta como si fuese un osteópata, ¿cómo está el sistema político? Ah, no, bien. Y la gente y la economía no mal, empieza una relación de causalidad que se empieza a establecer en mucho del público y dice, bueno, detonemos el sistema político. Claro. Así por lo menos el resto de ustedes van a ver cómo es vivir a la intemperie sin esta estructura, ¿no? Y en esa dialéctica del loco y de la casta, que para mí es clave porque es compleja, todo el mundo sabe, no es una revelación que voy a hacer acá, el grado de financiamiento cruzado y de endorsement que tuvo Milei con relación a los 2 jefes, en su momento Sergio Massa, pero también Mauricio Macri en términos ideológicos, para que eso llegue, ¿no? Todo el mundo sospechaba que Milei en ese juego complejo le convenía. A unos para correr el arco ideológico y por ahí derrotar a su rival centrista, en este caso Rodríguez Larreta, ¿no? Y correr la agenda hacia donde supone que debería haber sido en 15-19, y a los otros para dividir el campo rival. Entonces, el advenimiento de Milei, lejos de ser solamente una cuestión, digamos, una marcha sobre Roma que nace de la nada, en todo caso, como la marcha sobre Roma también, tiene mucho de la dinámica misma de las élites que lo encumbran ahí, ¿no? Entonces, hoy día, cuando llegamos a esta situación, uno diría, la solución Milei es, efectivamente, la reforma no se puede, lo que se puede simplemente es prender y apagar. No existe como una posibilidad de intervención sobre la realidad en ese sentido, sino cierro o prendo, ¿no? Y en general no prendo nada, más bien cierro. Claro. Esa es un poco la idea. Y me parece que un desafío de la política es recuperar la capacidad de reforma. Solo se le puede, para mí, ganar a Milei y sustituirlo si uno lo desborda, no si lo resiste nada más, ¿no? Porque si no, es un poco triste, pero el planteo es tanta la radicalidad del gobierno de Milei que uno siempre lo deja en el planteo conservador. Parecemos todos tories, ¿no? Estamos defendiendo un sistema que tiene 50.000 fallas, que lo sabíamos todos, porque si había un consenso en la Argentina de Alberto Fernández para abajo es que el sistema no estaba funcionando. Eso no es menor, Digo, es algo que fue de estos últimos años. Sino antes siempre había algo que defender, ¿no? En la última etapa al Frente de Todos, casi todos los ministros decían que tenía que cambiar ese gobierno también. Entonces, llegamos a un consenso, a una imposibilidad y a un vacío, que yo diría no es tanto que Milei tomó el poder, sino que la casta lo abdicó, en el sentido más profundo. Bien. Bueno, estoy con muchas ganas de poder escuchar, aunque sea una pequeña síntesis de lo que escucharon de los demás, ¿no? Digamos, algo se fueron metiendo, Roy sobre todo, que fue el primero y que tal vez fue procesando otro tipo de infos también. Y después quiero que nos metamos otro minutito más en este desafío que tiene que ver con las universidades, ¿no? Digamos, porque a mí me da la sensación de que hay alguna de las cuestiones que apreció este gobierno que es quitó las vacas sagradas, ¿no? Digamos, o sea, que no hay nada más intocable. O sea, todo se puede tocar, todo puede llegar a ser discutido. Entonces, los invito como que vayamos un poquito más por la política, siendo un poquito más sintéticos de lo que escuchamos recién, y después nos metemos
en un poquito hablar el tema de las universidades, porque además todos vienen del palo universitario, todos vienen muchos de ustedes además también son profesores en la universidad, y bueno, es interesante poder escucharlo sobre ese lado. Desafíos de la política, a la luz de lo que se dijo antes, uno de los argumentos que se trajo en la conversación es que la Argentina forma parte de un mundo en mucha transformación, ¿no? Pero como yo soy un argentinista, tengo una obsesión argentinista, mi aproximación, digo, bueno, eso es muy importante, por supuesto, tenemos que colocar las transformaciones políticas que están teniendo lugar en nuestro tiempo en un marco más grande. Y sin embargo, me parece, hay rasgos específicos, muy singulares, de la trayectoria histórica de nuestro país, que fue un país que en su momento fue muy rico y después se fue empobreciendo. Eso es raro. No hay tantos ejemplos de eso, ¿es cierto? De un retroceso que, bueno, finalmente, como se decía acá, emparchado, finalmente lleva a una suerte de explosión, ¿cierto? Claro. Una explosión que quizás, no sabemos, estamos en el medio de la tormenta, quizás da lugar a un nuevo escenario político, a un panorama desconocido. Hay, por supuesto, preocupaciones sobre la forma que va a tomar ese nuevo mundo. Pablo las ponía de relieve con mucha elocuencia. Perdón, si alguno quiere participar e interrumpirse, estamos abiertos a poder hacerlo. No, pero sí, Roy, obvio. Pero los veo muy atentos, diciendo que sí, que no. Entonces... Bueno, métanse. Pero yo creo que hay cosas también que tenemos que tratar de identificar mejor, y por eso yo decía, uno de los desafíos de la política es entender más. Un gesto de humildad para entender por qué razones la Argentina está yendo en la dirección que está yendo, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos, por ejemplo, un punto muy importante a señalar. La coalición política o el universo de votantes que acompaña al gobierno de Milei es muy original. No son solamente los votantes pobres del conurbano, los votantes rapi, ¿no es cierto? Aquellos que son víctimas o que se sienten empoderados por las nuevas transformaciones tecnológicas, ¿no? De hecho, en esos lugares en general no le fue tan bien, ¿sí? Le fue mucho mejor en el interior, le fue mucho mejor en aquellas provincias donde en general nosotros pensamos no pasan tantas cosas. Y ahora, quizás por primera vez en la historia argentina, pienso yo, por primera vez, hay una iniciativa política que viene del interior, no de la capital, del lugar donde siguen gobernando más o menos lo mismo que siempre gobernaron, no del conurbano, la provincia de Buenos Aires, donde siguen gobernando los que siempre gobernaron, sino de un país que, salvo el cordobazo, produjo pocos hechos políticos. Para mí esa es una novedad. Y la otra novedad tiene que ver con el hecho de que la coalición que acompañó a Milei, a llamarla coalición quizás es un exceso retórico, ¿no? Quienes estuvieron ahí, es muy transversal. Están los de arriba, los del medio y los de abajo. Una aspiración que en su momento tuvieron los radicales, los peronistas. Raro, porque el voto en Argentina siempre fue un voto clasista. Los de abajo peronistas, los del medio radicales o lo que fuere, ¿no es cierto? Eso es nuevo. Entonces yo creo que eso nos tiene que llevar a pensar que al mismo tiempo que hay muchas novedades en el plano de la discusión política en términos de los términos con que nombramos las cosas, hay realidades de fondo que quizás se están modificando y las palabras que tenemos para describirla, a veces tomadas de afuera, de Tramplandia o donde fuere, no son lo suficientemente potentes como para captar la originalidad de lo que está sucediendo. Por eso, otra vez, un gesto de humildad. Desafío de la política, el primero, entender. Bien. Pablo, ¿querías participar o no? Sí, me parece, coincido con Roy y quiero plantear que si bien la lógica de la confrontación a la que apela el gobierno permanentemente deriva en nuevas polarizaciones, también creo que el cuidado de cierta cultura democrática o de una idea de la cultura democrática también requiere señalar ciertos límites. Y entiendo que los otros también juegan, he sido
parte de los otros también. Así que, digo, sé lo que es ser el otro. Perdón, Pablo, pero sí. pará, te han vapuleado bastante también. Acá en esta ciudad. Claro, en esta ciudad te han vapuleado bastante y sin embargo siempre, el festival. siempre promoviste el diálogo. Pero es que, pero es que no hay otra manera. No se me ocurre otra manera. Ahora, el drama, tan viejo como todo el autoritarismo, y los historiadores saben más que yo de eso, o del discurso autoritario, de la narrativa autoritaria, es la humillación del otro. Porque entonces es como mueran los salvajes humanitarios, pero vengan y conversemos. Digo, no, es muy difícil cuando tenés ese nivel de agresividad que describe un nivel autoritario que ni en los momentos en los que el kirchnerismo me parecía autoritario, me parecía tan autoritario como esto que estamos viviendo ahora. Te van a condenar por eso que estás diciendo. Los dos lados, pero bueno, Sí. es lo que uno piensa. ¿Qué le vas a Te vas a hacer? tener que disfrazar de Gandhi. Me dijeron que diga lo que pienso. No, está perfecto. Yo simplemente estoy para molestar un poco. Dale. Camila. No, para mí quiero retomar algo que dijo Pablo que me quedó picando, que está relacionado con la cuestión del reformismo. Dale. Y de poder, de no ser solamente una resistencia y de no pensar que hay temas tabú que no se pueden hablar, porque ya se hizo eso. Digo, ya durante mucho tiempo hubo cosas que no se podían discutir porque eso te convertía en cómplice de algo, ya sea el número desaparecido, ya sea... Y entonces no se puede tocar eso porque eso está cristalizado, porque si hablas de eso te convertís en, no sé, un fascista, a la derecha, lo que sea, y eso llevó a que el péndulo sea un video del 24 de marzo donde no se habla de terrorismo de Estado directamente, ¿no? Claro. Se habla de guerra. Digo, entonces, ya esa especie de cristalización de resistencia mostró sus límites. Bueno, para mí, ser conscientes de que otra vez no se puede hacer, como, che, ojo que no podés cuestionar ciertas cosas. No, bueno, tenemos que poder estar dispuestos a abrir a la crítica de lo que sea, me parece, y eso, a poder pensar reformas y no quedarnos en esa cosa más conservadora y estatucuita, me parece central. Bien. Gaby. Me parece que la otra cuestión que hay que poner en el centro es de qué modo se reconfiguró la relación de la ciudadanía con la política. Lo decía Pablo recién, prácticamente no hay demanda de buen gobierno, hay demanda de representación. ¿Y cómo se le da una vuelta a eso? Porque, digamos, obviamente eso conlleva la tentación de simplemente seguir representando sin preguntarse cómo se gobierna. Entonces me parece que la política tiene que entrar exactamente. No está ponderado. No está ponderado y el debate, por lo menos el debate político ya no está centrado sobre la política pública, sino que cuando se introducen temas de política pública se introducen meramente como pretexto, ¿no? Recién el rector Bartolacci decía muy fuertemente, ¿no? Es un gobierno que no cree ni en la educación ni en la ciencia. Y uno podría pararse frente a lo que dice el rector como otra hipérbole, cuando en realidad hay que pararse frente a lo que dice el rector como una cosa que es una verdad desnuda, que está ahí y que hay que atreverse a decirla, no buscando escandalizar, no buscando una nueva forma de polarización, sino efectivamente volver a las cosas. Entonces me parece que ahí hay, vuelvo a esta idea, ¿no? El divorcio entre la ciudadanía y la política es muy radical, pero al mismo tiempo hay una apropiación por al menos una parte de la ciudadanía de un tipo de oferta política que ofrece representación pura. Y obviamente para poder cambiar la arena en la que se discute y volver a una arena de política pública, hay que tener la humildad que sucesivas élites políticas de los últimos 40 años no tuvieron para mirar de frente el problema que desde el principio planteó Roy, ¿no? Que es, bueno, los fracasos sistemáticos. Bueno, eso es algo que no se discute y hay que pasar de lo que en algún momento fue el como sí de la discusión de la política pública a desafiar
a un gobierno para el cual la política pública no importa, sino que importan simplemente principios constitucionalmente inaceptables, y pasar a discutir efectivamente las cuestiones que harían eventualmente un reformismo viable. Y reformismo en el sentido que creo que lo planteó Pablo, que es reformismo tanto para el centro-izquierda como para la centro-derecha, ¿no? No un reformismo unívoco, sino un talante reformista que se le tiene que imponer a este desafío constitucional que plantea la extrema derecha en este momento. Bien. Pablo, ¿nos ayudás a entender bien el concepto de reformismo? Acá estamos todos La capacidad, sentados, ¿no? pero nos están mirando por YouTube mucha gente, Sí. entonces... Es la capacidad de transformación que te puede tener la política sobre la realidad de manera empírica. O sea, que cambie algo en serio. Por ejemplo, establecer un plan ante baja de la inflación que no tenga que venir Milei para hacer, ¿no? O a los trampadas y así. Quiero decir, en general lo que sucedió, sobre todo en los últimos años, era la cristalización de la idea de que en el fondo no se puede hacer mucho nada, porque no podía verbalizar 800 reformas, pero cuando iba al papel o iba al Congreso o iba al Estado, decía, no, pero esto no hay manera. No. O sea, no hay manera sin que explote, no hay manera que... La paradoja es, uno se puede preguntar, ¿podría haber hecho por ejemplo, este ajustazo, lo podría haber hecho Horacio Rodríguez Larreta? Yo creo que no, pero porque justamente me lo puede hacer Milei porque no es de la clase política. Hay una situación ahí, si se quiere, la parte funcional, como decíamos, la dialéctica del loco y de la casta, es entre qué punto Milei juega el rol de él que, bueno, todos se tapan la cara y dicen que haga lo que nosotros no podíamos y después volvemos nosotros, ¿no? Eso es una especie de idea que subyace. Lo piensan. Que Vos decís subyace eso lo piensan. muchas veces y que Ahora, yo creo que si le va bien se queda, ¿no? Es Digamos, que es el mismo razonamiento por el cual lo bancaron durante los últimos 2 años. Tal cual. Es esa especie de lógica Hindenburg que indica, bueno, no, pero vamos llevándola, y que supone una especie de Millei's planning, que es, hasta ahora no terminó de resultar. Yo creo que un desafío es la creatividad política, es inventar otra cosa. Si vos ves épocas argentinas, ¿no? Rápido. Los 80, viene Alfonsín. Bueno, cuando viene la renovación peronista, intenta un poco dialogar con la época que le tocó. Uno decían se parece un poco al alfonsinismo, un poquito por ahí sí, pero en los 90, Chacho Álvarez dice, me arrepiento de no haber votado la convertibilidad. En un momento, o sea, agarra el cuadrante de época para oponérsele, pero para no quedar, no era Jesús Rodríguez solamente la oposición a Menem, sino era tratar de establecer una nueva oposición. El 2001, viene el kirchnerismo, sí, pero también se inventa el PRO. Ambas fuerzas políticas reestructuran la crisis de legitimidad de la política, que andaban corriendo porque le tiraban piedrazos en los restaurantes, así era la clase política del 2001, y se reestructura incorporando mucha gente nueva también, incorporando, en el caso del PRO, al famoso los CEO, o en todo caso el tercer sector, ese mundo de la empresa, y en el caso del kirchnerismo incorporando toda la izquierda social, autonomista, estilo Kicillof, TNT, todo ese mundo que en los 90 había estado contra Menem, pero que no estaba en el peronismo, y lo incorpora, ¿no? Pero también se inventa el ARI, también se inventa Recrear, digo, un vergel de transformaciones y de liderazgo que hoy día, si uno supone que estamos ante una transformación de igual envergadura, lo único que se inventó es la Libertad Avanza, ¿no? Claro. O sea, no hay ninguno. Y después, dos grandes jefes del Partido Conservador, que son Cristina Kirchner y Mauricio Macri, con vistas a impedir cualquier tipo de reforma que no los tenga como protagonistas. ¿Qué más quiere Milei hoy que tener una especie de terna, un triángulo en donde están él, Cristina Kirchner y Macri? Digamos, ¿dónde está el partido de la transformación ahí? ¿No? Entonces me parece que un desafío de la creatividad es pensar diagonales distintas a la que veníamos pensando, que ya claramente son zombies, digamos, no representan casi nada y son como fotografías de un mundo anterior. Te iba a preguntar qué era el Frente Renovador, pero voy a evitarte esa ¿El situación. Frente Renovador de Massa? Sí. ¿En su momento? No, ahora. Ibas nombrando hoy. este, lo otro y Sí, hoy. no, es que hoy es otro zombie eso, pero sí. Sí. Bien. Bueno, Sí. por eso, sí, está claro. Bien, ¿por qué la universidad en la discusión de Milei? ¿Por qué creen que entra la universidad en la discusión de Milei? Yo creo que es una cuestión política 100%, pero bueno, quiero escucharlos a ustedes. Arranco por vos, Pablo, y Creo lo que es un cerrar. error de Milei. Me parece que es el primer gran error de Milei en el caso que él quisiese escalar. Es una discusión que primero plantea y retrocede, ¿no? en los primeros meses de presidencia. Después vuelve, los rumores así como dicen, no, va a escalarla. Sí, tiene una idea, estilo el kirchnerismo del 2008, y así salió, digamos, de hacer de eso una confrontación más social más grande, ¿no? Y sostenerla.
entrar con las auditorías, construir un colectivo. Y la verdad que Milei no tiene un colectivo nítido en contra de él, salvo que él lo empiece a organizar, ¿no? Entonces yo digo, si yo tuviese que ser asesor de Milei, no le diría que vaya por ahí, ¿no? Me parece que es un nervio, se dijo todo el día y yo creo que es así, creo que es una de las pocas cosas. La idea, lo poco que queda de justicia social verdaderamente existente en la Argentina tiene que ver con la educación. Tiene que ver con ese hasta el otro día vi en La Nación Más, igual que Milei dijo, arancel no. O sea, para que Milei tenga que llegar como a decir eso, es como hay algo ahí que un poco recalibra la disputa con las universidades y la empieza a tratar de sesgar más hacia el lado de las auditorías porque sabe que esa discusión en un marco en donde casi todos los derechos son virtuales en la Argentina, ese es real aún, y que puede producir coaliciones sociales mucho más transversales que la que puede hacer la política hoy. Bien. Gabriel, 1 minuto. No, la universidad porque efectivamente, aunque uno se resista a creer que un líder político en el siglo XXI puede pensar de esa manera, tenemos un presidente que cree que la única función del Estado es retener el monopolio y la fuerza legítima para defender la propiedad privada y que todas las demás funciones del Estado no le corresponden. Y eso incluye a la educación. Y lamentablemente esta explicación que yo doy es a sabiendas sencilla, pero trato de dar una explicación sencilla porque creo que es igualmente sencillo en el pensamiento del presidente, el lugar que no ocupa la educación. Camila. A ver, Lo mismo, 1 minuto. Sí. Para no repetir, yo fui a la universidad pública, creo que es importante, que el Estado tiene que financiar la universidad. Creo, y en este sentido me parece que este espacio es bueno para decir esto, creo que se tiene que poder explicar la diferencia entre la UBA y las universidades que no son la UBA. Porque hay una especie de idea nacional en los medios de que todo es la UBA, Jacobiti y los negocios de la UBA. Y no es así. Y es muy heterogéneo el panorama de las universidades públicas. Y bueno, yo fui a la Universidad de Rosario, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que... Los de la UBA estamos de acuerdo. Perdón, pero sí, los de la UBA que estamos muchas acá, veces yo me estamos de acuerdo encuentro con lo que está discutiendo sobre tema universidades y en realidad la gente que discute ese tema está pensando en la UBA. Claro. Y los problemas son muy distintos en las universidades del interior. Hay problemas en común, pero hay... Y me parece que esa heterogeneidad es importante de transmitir o hacer más énfasis. Bien. Pablo. Como dije, me lo tomo en serio a Milei. Cuando esta gente habla de la batalla cultural es porque creen en la batalla cultural. Están convencidos de lo que vienen a hacer. Se consideran cruzados de una suerte de restauración. Por lo tanto, lo escuchamos hablar a Milei sobre todas las veces que Milei habló antes de ser presidente sobre las universidades públicas, nos deberían haber dejado la sensación de que no eran un lugar que él pusiera en valor. Claro. Centros de adoctrinamientos, de zurdos, de esto, del otro. Digo, de vuelta, para mí las palabras pesan y se convierten en realidades, y en el caso de la política universitaria, de la política científica, de la política de esto, del otro, de la lista enorme, se convierten en realidades. Y si la política tiene un desafío, es pensar más allá de esas realidades y pensar soluciones nuevas para esos problemas, que es también de lo que se trata, entre otras instituciones, también para las universidades públicas. Es decir, no es una agenda que deba ser dejada a estos monos con navaja. Bien. Ha sido claro, ¿no? Contundente. Pablo. Roy, te vamos a dar 1 minuto y medio porque empezaste todas las rondas, así que cerrá un poco más. Gracias. No sé bien por qué la enorme violencia de Milei y quienes lo acompañan contra la universidad. Creo que hay algo de resentimiento. Por ejemplo, en el secretario de Políticas Universitarias, lo digo acá públicamente, una figura muy mediocre, creo que hay algo de resentimiento. Después debe haber otras cosas. Pero yo creo que para defender la universidad verdaderamente tenemos que tener una discusión más abierta sobre los problemas de la universidad y la manera que tenemos que avanzar para hacerla mejor. Yo pienso en 2 o 3 cosas. Algunas ya se dijeron acá, ¿no? Problemas de la universidad. Baja tasa de graduación. Baja tasa de graduación
de la gente más pobre, los que menos llegan. Eso para mí es fundamental de una perspectiva democrática. Si no hablamos más de eso, estamos complicados. Y una articulación con el sistema productivo que es más o menos, que hay que mejorar mucho. Yo creo que esos son temas grandes. Y también hace falta, creo yo, o a mí me gustaría que hubiera más, una discusión abierta sobre cosas que tienen que ver con fenómenos que a mí como universitario, como una persona para la cual la universidad fue muy importante, resultan humillantes. Uno, acá un nombre se mencionó, no puede ser vicerrector de la universidad un personaje como Emiliano Jacobiti, creo. Estoy convencido de eso. Y eso habla de cosas que no están bien adentro. Y para poner un ejemplo del otro lado también, creo que una universidad nacional no le puede dar un título de doctor honoris causa o doctora honoris causa a una política en actividad que tiene una condena judicial. Creo que esas cosas no tienen que funcionar, no tienen que suceder. Si siguen sucediendo esas cosas, vamos a tener va a haber muchas razones por las cuales la universidad siga siendo atacada. Muchísimas gracias a los 5, muchas gracias por haber participado, la verdad que es un lujazo, de verdad. Y a ustedes los invitamos a seguir viendo esta idea de la Universidad Dialoga en este capítulo 1, en este sexto panel. Muchas gracias por habernos acompañado.